Bien, continuando un poco con lo que estuvimos hablando la clase pasada, recuerden que estamos en nuestra parte del cuadro de microtúbulos. Ya hablamos de varias de las tareas que desempeñan los microtúbulos a nivel celular. Ya hablamos un poco acerca de uso mitótico, cómo los microtúbulos influyen en el proceso de la división celular, específicamente en la separación del material genético de nuestras células, que ya sabemos que toman el nombre de cariocinesis, ¿sí? Y la clase pasada empezamos a hablar acerca de esta característica, de esta función de los microtúbulos, que es lo que tiene que ver con el transporte axonal anterógrado y retrógrado. Para poder empezar a hablar acerca de esta función de los microtúbulos, les empecé a comentar un poquitito acerca de la estructura neuronal. La clase pasada estuvimos hablando de que nuestro sistema nervioso cuenta con elementos celulares, neuronales y no neuronales, ¿sí? Los elementos, las células no neuronales, son también conocidas muchas veces como glía o neuroglía, ¿sí? La van a escuchar como neuroglía o neuroglia directamente, ¿sí? No nos centramos tanto en la parte no neuronal, sino que empezamos a hablar de las células que funcionalmente son más importantes para el sistema nervioso, que son justamente nuestras neuronas. Empezamos a hablar de la estructura de las células neuronales. Habíamos dicho que esas células neuronales se caracterizaban por tener un aspecto estrellado. Esas células neuronales pueden llegar a tener una longitud bastante variable, que puede llegar a tener hasta incluso 1 metro de longitud, como para que se den una idea de lo grandes que pueden ser estas células en nuestro cuerpo, ¿sí? Y empezamos a hablar acerca de las partes de una neurona. Habíamos dicho que en el sector donde se encontraba ese aspecto estrellado que caracteriza a las neuronas, es el sector que se conoce como cuerpo o soma neuronal, ¿sí? Y que a partir de ese cuerpo o soma neuronal se podían desprender algunas prolongaciones nerviosas. Hay prolongaciones que son un poco más cortas, que toman el nombre de dendritas, y van a haber también prolongaciones largas en la neurona que tomaban el nombre de axones. Entonces, en una neurona se van a poder distinguir un cuerpo neuronal y prolongaciones cortas y largas, cortas axones, cortas dendritas, perdón, y las largas axones. Bien, eso estuvimos hablando en la clase pasada. Las células nerviosas, en particular las neuronas, van a corresponder a lo que se conoce como parte de lo que se llaman tejidos excitables, ¿sí? Cuando hablamos de un tejido excitable, estamos hablando de un tejido capaz de transmitir un mensaje, ¿sí?, hacia otras células. Uno piensa en tejidos excitables, habla acerca de comunicaciones de mensajes entre células, y no es nada raro pensar en que solamente estas neuronas forman parte del tejido excitable. Pero en realidad van a haber una serie de tejidos que van a funcionar como tejido excitable. Las neuronas son células capaces de transmitir esos mensajes hacia otras, por lo cual son nuestro primer tejido excitable, ¿sí? El tejido nervioso, constituido en parte por neuronas, va a ser uno de los tejidos excitables que vamos a encontrar en nuestro cuerpo. Bien. Atentos acá.
El sistema nervioso es un centro generador de corriente eléctrica, ¿sí? El sistema nervioso es capaz de transmitir corriente eléctrica a lo largo de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Siempre que hablamos de un centro eléctrico, como el sistema nervioso, vamos a tener algunos lugares donde se va a generar la corriente eléctrica. Va a haber como un motor generador de corriente eléctrica que va a ser conocido como sistema nervioso central. Y además del que genera la corriente eléctrica, que es el sistema nervioso central, ese sistema nervioso central es el que origina la información, la corriente eléctrica, pero esa corriente eléctrica tiene que viajar a lo largo de todo nuestro cuerpo. Y para que esa corriente eléctrica pueda viajar hacia los distintos sectores de nuestro cuerpo, va a tener que utilizar una serie de cables conductores de esa corriente eléctrica. Esos cables que conducen la corriente eléctrica por nuestro cuerpo van a ser los que van a formar la otra parte del sistema nervioso, la otra parte del sistema nervioso, que se llama sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, ubicado dentro del cráneo, y dentro de lo que es la columna vertebral, en esos lugares se va a originar la corriente eléctrica de nuestro cuerpo. Pero esa corriente eléctrica, una vez generada, va a viajar mediante cables conductores de esa corriente eléctrica a lo largo de todo nuestro cuerpo. Y para poder transmitirse esa corriente eléctrica, esos cables, que van a ser los nervios, van a constituir nuestro sistema nervioso periférico. De esa manera, mediante toda esa serie de cables, las corrientes eléctricas producidas por el sistema nervioso central van a viajar hacia las distintas partes de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, gracias al sistema nervioso central, va a transmitir corrientes eléctricas hacia todas las partes de nuestro cuerpo gracias a esos cables conductores de corriente que van a ser los nervios, que van a formar nuestro sistema nervioso periférico. ¿Sí? Todo nuestro cuerpo funciona gracias a estímulos eléctricos. O sea que este sistema nervioso va a ser el responsable de transmitir esa corriente eléctrica hacia todas las partes de nuestro cuerpo. Así como nuestra casa tiene distintas habitaciones y cada una de esas habitaciones tiene algunos lugares donde hay corriente eléctrica, enchufes, electrodomésticos, cualquier cosa que ocupe electricidad en su casa, para poder funcionar, va a tener que recibir esa corriente eléctrica. ¿Sí? De la misma manera, nuestro cuerpo, para hacer funcionar las distintas partes que tiene, va a tener que recibir corrientes eléctricas provenientes de esos cables encargados de transmitirla. ¿Sí? Entonces, cualquier parte de nuestro cuerpo para poder funcionar requiere de esa corriente eléctrica. Estos cables que ustedes ven acá van a estar constituidos por neuronas. Esas neuronas son células especializadas encargadas de transmitir esa corriente eléctrica desde un sector a otro de nuestro cuerpo. Pero para que eso ocurra, para que las neuronas puedan transmitir esa corriente eléctrica, tienen que haber una serie de elementos que tienen que funcionar correctamente para que esa transmisión se realice de manera adecuada. Vamos a hablar de algunas cositas más acerca de las neuronas, de la estructura básica de una neurona, para poder entender cómo viaja esa corriente eléctrica a lo largo de todo nuestro cuerpo. ¿Cómo se llamaban las prolongaciones largas de una neurona? Axones. Bien. Vamos a hacer hincapié en algo, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que entender en nuestro cuadro es lo que se denomina transporte axonal anterógrado y retrógrado.
Entonces vamos a tratar de enfocarnos en esa parte primero, como para entender esta función de los microtúbulos. ¿Sí? Habíamos dicho que los microtúbulos dentro de nuestro cuerpo, son elementos que están dentro del citoplasma de nuestras células y que muchas veces se van a utilizar como calles para poder trasladar material desde un sector a otro dentro de la célula. Acá van a ver enseguida, les va a mostrar microtúbulos en formación, que dijimos que a eso se le llamaba, cuando los microtúbulos se formaban, se armaban, se llamaba polimerización. Y estos microtúbulos en algún otro momento van a tender a desarmarse porque son elementos inestables. ¿Cómo se le llamaba a cuando el microtúbulo se desarmaba? Despolarización. Despolimerización. Acá van a ver cómo los microtúbulos, fíjense, microtúbulos armados dentro de la célula, sirven como especies de calles para poder trasladar algún tipo de material. Los microtúbulos van a ser como pequeñas calles sobre las cuales un elemento va a ir caminando desde un sector a otro dentro de la célula. Ese elemento que está trasladando este material, esto es una vesícula dentro de la célula. Las vesículas van a servir para el traslado de material tanto dentro de ella como en su superficie. Y esas vesículas no se mueven solas dentro de la célula, sino que para poder trasladarse ese material que tienen dentro de ella, van a utilizarse una serie de proteínas que van a engancharse por un lugar a la vesícula y por otro lugar van a apoyarse sobre los microtúbulos para poder ir caminando sobre esas calles dentro de nuestra célula y de esa manera, con gasto de energía, estas proteínas que realizan movimiento, que se llaman proteínas motoras, se van a encargar de trasladar ese material desde un lugar al otro de la célula. Como pueden ver ahí, ¿sí? Los microtúbulos son las calles sobre los cuales esas proteínas motoras van a ir caminando desde un sector a otro de la célula para poder llevar ese material que viene incorporado en la vesícula. Acá estamos viendo otra de las tareas de los microtúbulos, que es el transporte de vesículas dentro de la célula, ¿sí? No solamente van a trasladar vesículas, sino que también pueden trasladar un organoide desde un sector a otro dentro de la propia célula. Recuerden que los microtúbulos eran los encargados de posicionar a los organoides dentro de la célula, ¿sí? Acá estamos viendo en particular el traslado de una vesícula desde un sector a otro de la célula. Tengan en cuenta que en esas vesículas va a haber determinados materiales que se van a estar trasladando desde un sector a otro dentro de nuestras células. Esta proteína motora, si implica movimiento, ¿les parece que va a utilizar energía para poder funcionar? Sí. Sí. Las proteínas motoras gastan energía para poder funcionar. Llegado el momento, vamos a estudiar la estructura de las proteínas motoras, que de hecho son una de las proteínas que más se toman dentro de lo que es el citoesqueleto, ¿sí? Pero ¿qué me interesa que ustedes sepan por ahora? Así como están viendo acá, que sobre el microtúbulo unas proteínas motoras van a caminar para trasladar algún tipo de material, esto que están viendo acá suele ocurrir dentro del axón de las neuronas, ¿sí? Va a ocurrir dentro del axón de las neuronas. Entonces vamos a centrarnos en primero saber a qué se llama transporte axonal anterógrado y retrógrado. Dependiendo de la dirección del transporte que queramos realizar,
Básicamente, por lo que conocemos de la neurona, un transporte de material puede ocurrir desde el cuerpo hacia el axón, o sea, en la dirección de la flecha roja, o puede realizarse también desde el axón hacia el cuerpo de la neurona. Todo esto dentro de nuestro axón. Atentos acá. Voy a dibujar acá en el interior de nuestro axón. Voy a dibujar en el interior de nuestro axón. Vamos a ampliar un poquito la imagen. Y vamos a ver cómo dentro de nuestro axón, dentro del axón, en la parte citoplasmática, ¿sí? Acá estoy dibujando un solo microtúbulo, pero van a ver muchos microtúbulos que se van a localizar en el interior de nuestro axón y que van a constituir, como les decía, calles para poder trasladar, gracias a proteínas motoras, una serie de elementos que pueden viajar desde el cuerpo neuronal hacia la parte final del axón, o en sentido reverso, desde la parte final del axón hacia el cuerpo neuronal. Dependiendo de lo que quiera trasladar, puede seguirse una u otra dirección. ¿Sí? Estos microtúbulos que van a estar dentro del axón van a servir para el traslado sobre ellos de material en una u en otra dirección. ¿Cuándo le vamos a dar el nombre de transporte axonal anterógrado y cuándo transporte axonal retrógrado? Va a depender de la dirección que se siga. Si el material se traslada desde la zona del cuerpo neuronal, si el material se traslada desde la zona del cuerpo neuronal en dirección hacia el axón, a eso se le va a llamar transporte axonal anterógrado. ¿Sí? Si Profe, ¿puede volver a explicar eso? ¿Cómo? Si puede repetir. Ahí vamos de nuevo. Si el material que se traslada por el axón va desde el cuerpo hacia el axón, sobre esos microtúbulos, a eso se le llama transporte axonal anterógrado. O sea que es en dirección de la flecha roja o del azul. La roja. La roja, ¿sí? Si el material se traslada desde el cuerpo neuronal, desde el citoplasma en esta zona, hacia el axón, se va a llamar transporte axonal anterógrado. Y si el transporte se ejecuta a través de los microtúbulos por el axón, desde el axón hacia el cuerpo neuronal, a eso se le va a llamar transporte axonal retrógrado. Eso es para que tengan en consideración así general a qué se le llama transporte axonal anterógrado y retrógrado. Entonces quiero que me digan, ¿desde dónde a dónde se produce el transporte axonal anterógrado? Desde el cuerpo hacia Del el cuerpo axón. hacia el axón. Desde el cuerpo hacia el axón. ¿Y desde dónde a dónde se va a producir el transporte axonal retrógrado? Desde el axón hacia el cuerpo. hacia el cuerpo. Desde el axón hacia el cuerpo. ¿Sí? En el interior del axón ocurren estos dos transportes, ¿sí? Y el transporte se va a ejecutar sobre los microtúbulos que presenta ese axón. ¿Hasta acá me siguen bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esa es la parte de nuestro cuadro que a nosotros nos interesaba, chicos. Que ustedes sepan a qué se refiere con transporte axonal anterógrado y retrógrado. ¿Sí? Ya conocimos eso. Ya completamos la parte del cuadro que nos interesaba. Pero ya que estamos hablando de neurona, ya que estamos hablando de la estructura neuronal, fíjense que acá también les comenta del transporte de vesículas u organoides, gracias a proteínas motoras, ¿sí?
dentro de la célula. Eso es lo que les mostraba en el video también. O sea que ya con esto cerramos la parte general de las funciones de los microtúbulos. Pero aprovechando que estamos en la parte neuronal, vamos a conocer un poco más acerca de las neuronas. Miren esto, ¿eh? ¿Pueden ver esta estructura de bordes azules y pintado en celeste que está puesto acá? Esta estructura, ¿a quién está envolviendo? ¿A la neurona? ¿Al axón sería? Al axón de la neurona. ¿Sí? Bien. Esa estructura que ustedes ven ahí va a recibir el nombre de vaina de mielina. Vaina de mielina. Entonces, en la zona del axón pueden aparecer estas estructuras que se conocen como vainas de mielina. ¿Sí? Pero pregunto, ¿a lo largo completamente del axón se ven vainas de mielina o se ven zonas que no tienen vaina de mielina? Se ven zonas que no tienen vaina de mielina. Se ven zonas que no tienen vainas de mielina. ¿Sí? Aclaro algo. No todas las neuronas van a tener vaina de mielina. ¿Sí? Vamos a ver qué diferencia hay entre una neurona que tenga vaina de mielina y otra que no lo tenga. ¿Sí? Cuando una neurona tiene vainas de mielina, como ven acá, se las van a llamar neuronas mielínicas. Neuronas mielínicas. Pero también puede pasar de que una neurona no tenga vainas de mielina. ¿Sí? Cuando la neurona no tenga vaina de mielina, se las van a llamar neuronas amielínicas. La gran pregunta que tendríamos que hacernos acá es si existe alguna diferencia entre una neurona que tenga vaina de mielina y otra que no la tenga. La respuesta es sí, va a haber diferencias. ¿Sí? Ya vamos a ver en qué consiste esa diferencia, cuál va a ser esa verdadera diferencia entre una neurona mielínica y una neurona amielínica. Pero lo que sabemos por el momento es que no todas las neuronas van a tener esa vaina de mielina. ¿Todos siguiéndome hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe. Esa estructura, que es la vaina de mielina, es una estructura fundamentalmente lipídica. Algunos autores la consideran como una estructura lipoproteica, ¿sí? Pero es una estructura fundamentalmente de naturaleza lipídica. Cuando están presentes las vainas de mielina, se van a enrollar alrededor del axón. No se los va a ver como están en este dibujo como un tubo que lo envuelve, sino que en realidad se va a formar como una especie de espiral que se enrolla alrededor del axón. Esa vaina de mielina generalmente son múltiples en una misma neurona. No es que hay una sola vaina de mielina por neurona. Van a ver un montón de vainas de mielina que se van a ir alternando con sectores que no tienen esa vaina de mielina. El sector que queda entre una vaina de mielina y la siguiente, ¿sí? Ese espacio que queda entre dos vainas de mielina se conoce con el nombre de nódulo de Rambier. Nódulo de Rambier. Los que puedan, por favor, prendan sus cámaras, porque si no, no sé si me ponen cara de perdidos
si estamos bien. ¿Cómo podemos diferenciar de forma básica cuál sería un sector de vaina de mielina de uno que no tenga vaina de mielina, o sea, el sector del nódulo de Rambier? Imagínense un cable cualquiera de su casa. Vieron que el cable tiene un recubrimiento por fuera que es de goma. Esa parte que lo recubre el cable, si ustedes tocan esa parte en el cable, ¿la corriente eléctrica los patea? No. La parte de goma del cable. No. Goma no. Pero si en un sector del cable estuviera pelado, sin ese recubrimiento, si ustedes tocan, la corriente eléctrica los va a patear. Sí. Imagínense a ese axón como una especie de cable. En el sector donde está la vaina de mielina, la corriente eléctrica no se transmite. ¿Dónde tendría que tocar en una neurona para que la corriente eléctrica se perciba? En el nódulo de Rambier. En los nódulos de Rambier, que sería la zona pelada del cable, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, ¿se podría decir que la vaina de mielina funciona como un aislante eléctrico? Sí. 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 En la zona de vaina de mielina no se va a transmitir estímulos eléctricos. Es una zona que funciona como aislante de la corriente eléctrica. Tenemos que ver cómo la neurona transmite corriente eléctrica a través de ella, pero ya vamos sabiendo que la vaina de mielina va a ser un sector que no va a transmitir esa corriente eléctrica. ¿Sí? Profe, Sí. y en el caso de que no haya vaina de mielina, igual se sigue llamando nódulo Rambier a todo. No, solamente parte va a del haber axón. solamente va a haber nódulo de Rambier cuando esté el espacio que queda entre vainas de mielina. O sea que las neuronas amielínicas no van a tener nódulo de Rambier, porque no tienen vaina. ¿Se entiende, no? Sí. Bien. Atentos acá, ¿eh? En este sector, ¿se va a transmitir corriente eléctrica? No. 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 ¿Y en el nódulo de Rambier? Sí. 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 Bien. Atentos con esto. Una neurona es un tejido excitable, va a ser capaz de recibir un estímulo, ¿sí? Una neurona va a ser capaz de recibir un estímulo, por eso está la E acá. Este es el estímulo que va a venir a impactar sobre esta neurona. Cuando esa neurona reciba un estímulo, eso va a producir un cambio primero local sobre su membrana. Al percibir un estímulo, la neurona va a sufrir cambios locales en su membrana plasmática. Pero una vez que se producen esos cambios locales sobre la membrana plasmática, esos cambios locales se propagan hacia lo largo de la membrana de la neurona. Se propagan a lo largo de toda la membrana de la neurona. Imagínense un chispazo que llega acá y ese chispazo se transforma en una corriente eléctrica que va viajando a lo largo de toda la membrana de esa neurona. Pero en un momento, esa corriente eléctrica, o también llamada impulso nervioso, ¿sí? Ese impulso nervioso va a llegar a la zona de ¿quién? Del axón. Del axón, ¿sí?
En todo este sector de la membrana celular va a haber corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica se empieza a propagar. Imagínense viajando corriente eléctrica a lo largo de toda la membrana de la célula. Pero en algún momento, cuando llega a la zona del axón, esa corriente eléctrica se va a encontrar ¿con quién? Con las vainas Con de la vaina de mielina. Con la vaina de mielina. Y en ese sector, como la vaina de mielina funciona como un aislante eléctrico, en ese sector, cuando la corriente eléctrica llega hasta la zona del axón, en el axón, en el sector que está la vaina de mielina, no se transmite corriente eléctrica. Entonces, como ustedes pueden notar en el dibujo, miren bien, la corriente eléctrica en el sector de la vaina de mielina va a saltar. Salta la corriente eléctrica ¿hacia dónde? Hacia el el nódulo. nódulo de Rambier. Hacia el nódulo de Rambier. La corriente eléctrica se propaga a lo largo del nódulo de Rambier. O sea que en este sector sí va a haber transmisión de corriente eléctrica. Pero después de recorrer el nódulo de Rambier, se encuentra con otra Vaina de mielina. vaina de mielina. Entonces el estímulo vuelve a saltar hacia el siguiente nódulo de Rambier y así sucesivamente. Acá yo les dibujé solamente 2 vainas de mielina, ¿sí? Pero en realidad si nosotros miramos una neurona va a tener un montón de vainas de mielina. ¿Lo pueden ver? ¿Se puede ver bien ahí? Sí. Sí, profe. Va a haber un montón de vainas de mielina. O sea que el estímulo eléctrico llega en un determinado sector, ¿no? Dijimos que la neurona recibía un estímulo. Ese estímulo, ¿qué produce primero en la membrana? Excitación. Cambios. Una excitación, pero local, ¿sí o no? Sí. Una excitación local. Y luego de que se hace local, esa corriente eléctrica empieza a viajar a lo largo de todo el resto de la neurona. Desde ese punto que se recibió el estímulo, acá se produce un cambio local y luego se va a propagar a lo largo de la neurona. Cuando ese estímulo llega a la zona del axón, se encuentra con las vainas de mielina. Y en esos sectores, ¿qué hace el impulso eléctrico? Salta. Saltan hacia el nódulo de Rambier. Salta hacia el nódulo de Rambier. ¿En el nódulo de Rambier se transmite la corriente eléctrica? Sí. 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 Pero se encuentra con la siguiente vaina. Entonces vuelve a saltar. Después de recorrido ese nódulo de Rambier siguiente, vuelve a saltar. Luego vuelve a saltar. Y así, siempre y cuando tengamos vaina de mielina. Finalmente, una vez que la corriente eléctrica recorrió todo ese axón, ¿sí? Una vez que la corriente eléctrica recorrió todo ese axón, llega a la parte final del axón. Y al llegar a la parte final del axón, esos cambios eléctricos van a producir que la neurona libere un material, como pueden ver acá. La neurona va a tener en la parte final de su axón una serie de vesículas cargadas con unas estructuras conocidas como neurotransmisores. ¿Sí? Neurotransmisores. Y ese cambio eléctrico que llega hasta este punto, ese impulso nervioso, va a terminar desencadenando que estas vesículas liberen su contenido mediante un proceso que se llama exocitosis. ¿Sí? Con X. Exocitosis.
Y cuando esa neurona realiza exocitosis de esos neurotransmisores que se soltaron van a ser el estímulo para que la siguiente neurona reinicie todo el proceso. O sea que en la siguiente neurona va a ocurrir todo lo mismo que comentamos acá. De esa manera, el neurotransmisor es el responsable de transmitir el mensaje a la siguiente neurona. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Profe, ¿eso Sí, tenía que profe. ver con el estereocilio del oído interno? ¿Cómo? ¿Eso tenía que ver también con el tema de los estereocilios en el oído interno? Algo parecido pasa en los estereocilios del oído interno, pero es sin neurotransmisores hasta ese momento. Cuando intervienen los estereocilios, todavía no hay neurotransmisores. ¿Está? Sí. Pero es algo parecido. Son cambios eléctricos los que van a sufrirse, así que es parecido en ese sentido a lo que vimos en la parte de los estereocilios. Bien. De esa manera, en forma básica, esto lo vamos a estudiar con mucho mayor profundidad, pero de esa manera, en forma básica, lo que ustedes aprendieron ahora es que el tejido nervioso es un tejido excitable, que las neuronas son capaces de recibir un estímulo y transmitir un mensaje en forma de impulso nervioso hacia otra neurona, ¿sí? Que las neuronas se comunican entre sí mediante, ¿qué? ¿Cómo se llamaban este material que liberaban acá? Neurotransmisores. Neurotransmisores. Las neuronas se comunican mediante neurotransmisores. Y sabemos que hay neuronas que en su axón tienen vainas de mielina y otras que no lo tienen. ¿Sí? ¿Cómo se llamaban a las neuronas que tienen vaina de mielina? Mielínicas. Mielínicas. ¿Y las que no la tienen? Amelínicas. Amielínicas. Chicos, ¿qué dijimos por el momento que producen las vainas de mielina? ¿Funcionan como qué? Como un como aislante aislante. de la Aislantes. de acción. Como un aislante eléctrico del axón. ¿Sí? Bien. Escúchenme bien. Escúchenme bien, ¿eh? Vamos a suponer dos casos. Yo acá tengo a cierta distancia, varias cuadras para aquel lado, el puente Chaco Corrientes. ¿Sí? Hay un largo camino que recorrer para llegar hasta el puente. Y a mí me dan dos opciones. Me dicen, podés llegar al puente caminando o agarrás un trampolín y con ese trampolín vas saltando de a una cuadra. Point, point, point. Voy saltando desde una cuadra a otra. Pregunto, ¿cuál sería más rápido para llegar? El trampolín. Usar el trampolín, ¿no? Bueno, quiero que se imaginen lo siguiente. Transmitir la corriente eléctrica. Sin vaina de mielina sería como que yo vaya caminando hasta el puente. Imagínense mi movimiento hasta el puente como la corriente eléctrica que viaja en las neuronas. En un viaje sin vaina de mielina, si es el sin trampolín, Va a llegar más lento, digamos. la corriente eléctrica viaja más lento. Exactamente. O sea que, ¿en cuál de las dos neuronas se transmite más rápida la corriente eléctrica? ¿En las que tiene vaina de mielina o en las que no las tiene? En las mielínicas. Las neuronas mielínicas van a transmitir el impulso nervioso o corriente eléctrica de una manera más rápida. ¿Sí? ¿Todos me siguen? Sí, profe. Hay que agarrar el trampolín
e ir saltando una cuadra tras otra, sería lo que pasa con la corriente eléctrica en una neurona que Con vaina de mielina. con vaina de mielina. Entonces tenemos que agregar algunas cositas acerca de la vaina de mielina. Por el momento dijimos que la vaina de mielina funcionaba como un aislante eléctrico. ¿Sí o no? Quiero que agreguen otra característica. Miren esto. Miren por favor todo el dibujo acá. Las vainas de mielina determinan que el impulso eléctrico en el lugar donde ellas se encuentran, el impulso eléctrico o impulso nervioso, sea saltatorio. Determinan que el impulso eléctrico se vuelva saltatorio. Y al ser saltatorio, chicos, la velocidad de conducción ¿se acelera o se enlentece? Se Se acelera. acelera. Se acelera. Entonces, ¿tiene importancia que una neurona tenga o no tenga vaina de mielina o me da igual? Tiene importancia. Importancia. ¿Por qué? Una va más rápido y la otra más lento. ¿Cuál? Si nosotros las Las que mielinitas. tienen vaina de mielina. Las que tengan vaina de mielina van a transmitir la corriente eléctrica o el impulso nervioso de una manera Más rápida. Rápida. más rápida. Entonces, estas cositas hay que tener en cuenta acerca de una vaina de mielina. Funciona como un aislante eléctrico. Primer cosa. Determinan que el impulso nervioso sea Más Rápido. rápido. más rápido y saltatorio. Saltatorio. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen todos? Sí, profe. Es una súper ventaja que el impulso nervioso viaje más rápido. Va a haber lugares de nuestro cuerpo que van a requerir una mayor velocidad de transmisión del impulso nervioso y otros que van a ser un poco más lentos. Entonces, si a usted en el examen les preguntan y les dicen, en un verdadero o falso, todas las neuronas de nuestro cuerpo poseen la misma capacidad y velocidad de transmisión del impulso nervioso. Falso. Es falso, porque sabemos que dependiendo de si tiene o no tiene vaina de mielina, la velocidad de conducción puede ser más rápida o más lenta. ¿Se entiende bien? Sí. Sí, profe. La vaina de mielina es una estructura principalmente de qué tipo dijimos hoy, de qué naturaleza. Lipídica. Lipídica, exactamente. Pero tengo algo más que chismosearles. Acá viene el chisme del día. Resulta ser, uno lo ve acá en la vaina de mielina y parece como un tubo que está alrededor del axón. Pero miren esto. ¿Se acuerdan que les dije que el sistema nervioso tiene elementos neuronales y no neuronales que se llama glía o neuroglía? ¿Sí? Resulta ser, atentos acá por favor, atentos, muy atentos acá, resulta ser que en realidad, a ver dónde está, se me perdió. Resulta ser, miren esto, este es el axón. ¿Y qué ven alrededor del axón acá? Que lo está por envolver. La vaina. La vaina de mielina. Pero, ¿qué les parece que es esto? El núcleo. Es un núcleo. ¿Una vesícula? Es un núcleo. O sea que esto, que va a formar la vaina de mielina, ¿qué es en realidad?
Una célula nerviosa. Es una célula no neuronal. No nerviosa. No neuronal, sí nerviosa. Las dos son nerviosas, pero una es neuronal y la otra no neuronal. Las neuronas son las neuronales. Esta es una célula no neuronal. ¿Sí? Que empieza a enrollarse alrededor del axón. ¿Ven o no? ¿Ven cómo la célula se empieza a enrollar alrededor del axón? Sí. Y forma como una especie de espiral alrededor del axón. O sea que la vaina de mielina, en realidad, ¿qué es? Una célula. Una célula no Una neuronal. célula Una célula neuronal. no neuronal del sistema nervioso. ¿Sí? Fíjense qué cheto que es todo esto. ¿Sí? Una célula se envuelve alrededor del axón para formar una vaina de mielina. Pero atentos acá. Esto muy importante y se suele preguntar en el examen incluso, así que muy atentos acá. Muy atentos acá. Sabemos que las células que forman la vaina de mielina son no neuronales. Y muy atentos acá. ¿Sí? Cuando hablamos de sistema nervioso, esto lo dejo aparte, ya sabemos que es una célula que se enrolla alrededor del axón para formar la vaina de mielina. Cuando hablamos de sistema nervioso, hay distintas formas de clasificar al sistema nervioso. Ya vamos a hablar más adelante acerca de esto. Recuerden que cuadro que yo les muestro es cuadro que ustedes ya tienen que tener a mano para cuando utilicemos para nuestras siguientes clases. ¿Sí? O me lo piden después para que yo lo pase al grupo, o lo copian y lo tienen en una hoja aparte ya reservado para cuando hablemos de todo esto. Pero cuadro que yo voy mostrando tiene que estar tomado apunte por ahí, aunque no lo hablemos todavía. ¿Sí? Este es un cuadro de sistema nervioso, van a copiar completo el cuadro cuando lo copian en una hoja, o cuando se los pase se lo van a imprimir completito, ¿sí? Pero en esta parte, fíjense que acá está dividido el sistema nervioso en 3 partes, pero me interesan 2 de ellas. Una parte se va a llamar sistema nervioso central y la otra parte se va a llamar sistema nervioso periférico, ¿sí? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Cuál va a ser la diferencia básica entre ellos dos? El sistema nervioso central es el que va a generar la corriente eléctrica. ¿Sí? El sistema nervioso central va a ser el que va a generar la corriente eléctrica. Y el sistema nervioso periférico van a ser los cables que van a transmitir la corriente eléctrica hacia alguna parte del cuerpo. Atentos acá. Atentos acá. Miren esto, ¿eh? Si mi mano es el que genera la corriente eléctrica y acá tengo un electrodoméstico que tiene que funcionar, ¿qué necesito en el medio para que se conecten? Un cable. Un cable. En nuestro cuerpo, el que genera la corriente eléctrica es el sistema nervioso central. ¿Sí? El cable que va a salir desde el sistema nervioso central y que va a ir hasta alguna parte de nuestro cuerpo para que funcione, ese cable va a ser un nervio. Y si este es el generador de la corriente eléctrica, es sistema nervioso central, y el cable que comunica esa corriente eléctrica desde el sistema nervioso central hasta el órgano, ese nervio, es lo que se llama sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso central es el que genera la corriente eléctrica. ¿Y el sistema nervioso periférico qué haría? Mandaría el mensaje o la orden. Es el que transmite la corriente eléctrica. ¿Me siguen o no? El que lleva la información.
Sería como un conector. Exactamente. Vamos a suponer, mira esto. Acá está mi cabeza, acá tengo parte de mi sistema nervioso central y yo quiero mover este dedo. Quiero hacer esto con el dedo. ¿Qué tiene que pasar desde mi sistema nervioso hasta mi dedo para que se pueda mover? Alguien tiene que Comunicar. Mandar corriente comunicar, Dar la orden. transmitir corriente eléctrica hasta mi dedo para que este dedo se pueda mover. ¿De dónde sale la corriente eléctrica para mover este dedo? Del sistema nervioso eléctrica. central. Del sistema nervioso central. ¿Y quién lo transmite hasta el dedo? El El periférico. sistema nervioso El periférico, periférico. que son los nervios. ¿Se ubican? Sí. ¿Todo en esto? Neila, ¿estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien, bien. Perfecto. Hay 2 Leilas. Así que ya 2 pájaros, un tiro. ¿Eh? Bien. Facu, ¿estamos bien? Sí, profe. Bien. Atentos acá, por favor. ¿Por qué les estoy comentando esto general acerca del sistema nervioso central y periférico? Esto lo vamos a estudiar con mayor profundidad después. El sistema nervioso central, el que produce la corriente eléctrica, el sistema nervioso periférico está formado por los nervios, que son los encargados de transmitir esa electricidad, ese impulso nervioso hacia alguna parte de nuestro cuerpo. ¿Por qué me interesa esto? Me salgo de acá, esto ya lo van a tener copiado para otras clases que lo utilicemos, ¿sí? Pero ¿por qué le estoy comentando esto? Porque resulta ser que la vaina de mielina, dependiendo de si estamos hablando del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico, esa vaina de mielina va a estar formado por distintos tipos de células, ¿sí? Si estamos dentro del sistema nervioso central, la vaina de mielina de estas neuronas va a ser fabricada por una célula que se llama oligodendrocito. La célula que se enrolla alrededor del axón, si es sistema nervioso central, ¿quién va a ser esa célula que se enrolla? Va a ser una célula llamada oligodendrocito. Pero si estamos en el sistema nervioso periférico, la célula que va a formar esa vaina de mielina se va a llamar célula de Schwann. O sea que, dicho de otra manera, lo mismo, ¿no? Tengo una conservadora llena de birra, lo de Corona, llena. Los micrófonos, por favor. Entonces, la vaina de mielina va a ser producida por distintas células dependiendo de si estamos en el sistema nervioso central o en el periférico. ¿Quién produce la vaina de mielina en el sistema nervioso central? Los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos. ¿Y cómo se llama la célula que produce la vaina de mielina en los nervios periféricos? Célula de Schwann. Célula de Schwann. Célula de Schwann. Eso es muy importante, ¿eh? Muy importante que se acuerden de eso. Y si yo les pregunto, y les digo en un examen, por ejemplo, las células neuronales conocidas como oligodendrocito y célula de Schwann son las células productoras de vaina de mielina. ¿Verdadero? Verdadero. 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 ¿Todos dicen verdadero? Para mí ¿Cómo es dijo, falso. profe? ¿Puede preguntar de vuelta? Las células neuronales conocidas como célula de Schwann y oligodendrocito son las productoras de vaina de mielina. Ah, productora dijo. falso. Falso. Porque se supone que son no neuronales. No, son Ahí está. neuronales.
Ahí está, hay que leer con toda la atención del mundo. Al comienzo les aclaré que eran elementos no neuronales. Es una pavada y fíjense cómo ahí ya uno se puede confundir, ¿eh? La diferencia entre poner no o directamente poner neuronales hace que el sentido de la oración cambie completamente. ¿Se dan? ¿Usted me puede explicar otra vez por qué es falso? Porque les dije, las células neuronales conocidas como oligodendrocito y célula de Schwann son las células productoras de vaina de mielina. Dije células neuronales. ¿Y el oligodendrocito y la célula de Schwann son neuronales o no neuronales? No neuronales. Son no neuronales. ¿Se entiende, Sofi? Sí, profe. Bien. Ya sabemos entonces que la vaina de mielina es la encargada de impulsos eléctricos saltatorios, de una mayor velocidad de conducción del impulso nervioso y que funcionan como aislantes eléctricos. ¿Sí? Cosas de las más importantes de esta clase que estamos dando. Y ya sabemos que es producida por distintos tipos celulares. ¿De qué va a depender? De si estamos hablando del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. En el central, la encargada de producir la vaina de mielina se va a llamar oligodendrocito. La célula encargada de producir vaina de mielina en el sistema nervioso periférico se va a llamar célula de Schwann. Y que ambas son células no neuronales. ¿Hasta acá me siguen bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Perfecto, entonces. Cerramos con esta parte del dibujo donde vemos todo lo que estuvimos hablando recién. Ya sabemos que el transporte axonal anterógrado se produce desde el cuerpo hacia el axón y que el retrógrado se produce desde el axón hacia el cuerpo neuronal. Y que se realiza gracias a microtúbulos que se encuentran en el interior del axón. Bien. ¿A qué llamamos tejidos excitables? A los que transmiten mensajes. Aquellos capaces de transmitir un mensaje desde una célula a la otra. ¿Sí? Tejidos excitables son aquellos que reciben un estímulo y que al recibir un estímulo, ese estímulo se transforma en una respuesta por parte de ese tejido. ¿Sí? Tenemos que hablar de cómo las neuronas se comunican entre sí. ¿Sí? Les mostraba recién el dibujo de la estructura neuronal y les comentaba que las neuronas son uno de esos tejidos excitables que vamos a estudiar. Esto es re importante para kinesiología. Neurona y músculo son de las cosas que ustedes tienen que dominar como futuros kinesiólogos. ¿Sí? A ver esto. Dijimos hasta hace un ratito que el sistema nervioso era el que transmitía corriente eléctrica hacia todas las partes del cuerpo. ¿Sí? Y que gracias a esa corriente eléctrica, las distintas partes de nuestro cuerpo van a funcionar correctamente. ¿Sí? ¿Qué necesito para que esa corriente eléctrica viaje hacia todas las partes de nuestro cuerpo? Los cables. Los cables que en nuestro cuerpo se llaman ¿cómo? Nervios. Nervios. Nervios o nervios periféricos. ¿Sí? Bien. En esos cables
van a aparecer una serie de neuronas que se van a ir comunicando entre sí. Miren esto, ¿eh? Cuando una neurona recibía un estímulo, ¿qué se producía en su membrana inicialmente? Un cambio local. Un cambio local. Y ese cambio local luego se terminaba propagando a lo largo de toda su membrana. Cuando llegaba a la zona del axón, si se encuentra con vaina de mielina, ¿qué iba a pasar con el estímulo eléctrico? Iba a Salta saltar. hacia el nódulo de Rambier. Salta hacia el nódulo de Rambier. En el nódulo de Rambier hay cambios eléctricos, ¿no? Sí, hay. ¿Hay transmisión de Sí, corriente hay. eléctrica acá? Sí. Sí. Recorre la corriente eléctrica al nódulo de Rambier y luego se encuentra con otra vaina de mielina. Entonces, ¿qué hace? Salta. Vuelve a saltar. Vuelve a saltar. Esto se repite varias veces y cuando se llega a la parte final del axón, ese cambio eléctrico, ese impulso nervioso que va viajando, determina que algunas vesículas cargadas con ¿qué? Neurotransmisores. Neurotransmisores liberen su contenido por, ¿cómo se llama el proceso de liberación? Exocitosis. Exocitosis. Y cuando se produce esa exocitosis de neurotransmisores, esos neurotransmisores van a constituir el estímulo para hacer que estos cambios que vimos recién en la neurona empiecen a realizarse en la siguiente neurona. O sea que este estímulo, ¿quiénes son realmente los que producen el estímulo sobre la membrana celular? ¿Otra neurona? Los neurotransmisores son los que producen ese estímulo sobre la neurona. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Sería Sí, sobre profe. la otra neurona, profe? Sobre la siguiente neurona. Exactamente. ¿Todos me siguen hasta acá? Bien. Nahuel me dice que sí. ¿El resto? Sí, Sí, profe. profe. Bien. No sé si quieren hacer alguna pregunta hasta acá. Cristian, ¿qué es eso del potasio? ¿Del calcio que está ahí adentro? No, del sodio, quiero decir. O eso todavía no tiene nada que ver. Todavía no les comento, pero ya les voy a comentar, Nahue, ¿sí? Bien. Cuando esta neurona va a querer transmitirle un mensaje a la siguiente neurona, le quiere chismosear algo, para poder transmitirle el mensaje, los verdaderos responsables de la transmisión del mensaje van a ser los neurotransmisores. O sea que si yo interrumpo el viaje de la corriente eléctrica a través de la neurona, vamos a suponer que se corta el nervio, o si esta exocitosis no se puede realizar. El estímulo no llega a la siguiente neurona. Exacto. Entonces, si el estímulo no llega a la siguiente neurona, la siguiente no recibe el mensaje. ¿Sí? La siguiente no recibe el mensaje. Bien. Cuando una neurona se conecta con la otra, cuando una le pasa el mensaje a la otra, esas formas especiales de comunicación entre células, en este caso entre dos neuronas, se va a conocer como sinapsis. Si ustedes alguna vez... ¿Puedes repetir eso, por favor? Sí. Cuando una neurona transmite el mensaje hacia otra, ¿sí? Se van a establecer puntos de comunicación. En este caso, neurona, ¿sí? Esos centros, esos lugares especializados de transmisión de mensaje entre células, esos lugares de transmisión de mensaje entre células, van a constituir los sitios de sinapsis.
O sea que sinapsis implica una unión o comunicación entre células. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Seguramente ustedes asociarán, si alguna vez habrán escuchado o habrán dicho, no estoy haciendo sinapsis, ¿sí? Lo utilizamos mucho por ahí, así en el común de la vida, pero en realidad no estábamos sabiendo mucho a qué hacía referencia hasta este momento. Ya sabemos que para que se establezca una sinapsis, dos células al menos se tienen que comunicar entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero ahora les paso a comentar, ¿sí? Ahora les paso a comentar que cuando nosotros utilizamos el término sinapsis, si nosotros de hecho ponemos sinapsis acá en internet, les va a mostrar que una neurona se está comunicando con otra neurona y ese punto de comunicación o de conexión es lo que se llama sinapsis. Eso que le dice ahí como potencial de acción es el impulso nervioso que está viajando por el axón, como yo les comentaba antes. ¿Sí? En una sinapsis, entonces, chicos, en una sinapsis va a haber una célula que va a ser la que transmite el mensaje y una neurona que va a recibir el mensaje. Como les dice acá, una emisora y una receptora. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Ubíquense en el sector de la sinapsis. ¿Qué le tiene que mandar la célula emisora a la receptora para transmitir el mensaje? Neurotransmisores. Le tiene que liberar neurotransmisores que van a actuar para estimular a la siguiente neurona. ¿Sí? En ese lugar donde se establece la sinapsis, se van a liberar neurotransmisores que van a ser los responsables de esa transmisión del mensaje. ¿Sí? Ahí le liberó por exocitosis neurotransmisores. ¿Quién a quién? ¿Qué célula? ¿La emisora a la receptora o la receptora a la emisora? La emisora, la receptora. La emisora a la receptora le libera los neurotransmisores. ¿Sí? Bien. Y ubíquense en el sitio de sinapsis. Todo esto va a ser el sitio de sinapsis. ¿Sí? Si nosotros consideramos el sitio de sinapsis, la célula emisora también va a ser conocida como célula o neurona presináptica. ¿Por qué presináptica? Porque está por pasar. O sea, Porque es pasar antes de que ocurra la sinapsis. Porque está antes del sector de sinapsis. Exactamente. La neurona que transmite el mensaje es la neurona presináptica. ¿Vamos hasta acá o no? ¿Y cómo se le llama a la neurona que va a recibir el mensaje? Postsináptica. Postsináptica. Postsináptica, porque está después del sector de la sinapsis. Profe, Sí. ¿quiere decir que se produce la exocitosis cuando libera los neurotransmisores y el lugar solamente se llama sinapsis? El sector de unión de transmisión del mensaje es el sector de sinapsis. Ajá. ¿Sí? Pero, ¿de quién a quién están los neurotransmisores? ¿De quién a quién? ¿De las neuronas? Ajá, pero ¿qué neurona a qué neurona? De la emisora a la Célula receptora. presináptica a célula postsináptica.
Desde la neurona presináptica a la neurona postsináptica se libera los neurotransmisores. ¿Sí o no? Si les dicen, escuchen bien, en el sector de sinapsis, una célula, entre paréntesis, postsináptica, es la encargada de transmitir el mensaje a otra neurona, y entre paréntesis, presináptica. Falso. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque la postsináptica no es la que transmite el mensaje. ¿Quién es la que transmite el mensaje? La presináptica. La presináptica. La presináptica. Y se la transmite a la Postsináptica. postsináptica. Profe, yo tengo una duda. Sí. Entonces, la acción es una neurotransmisión nomás, no se llama sinapsis. ¿O sí? El mensaje se transmite desde una neurona a la otra gracias a los neurotransmisores. Ujú. Cuando esos neurotransmisores estimulan a la siguiente neurona, esos neurotransmisores son los encargados de la transmisión del mensaje a la otra neurona. Ujú. Esa comunicación neurona a neurona es lo que se conoce como sinapsis. Bueno, gracias. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Y le estaba comentando, chicos, que uno ve el término sinapsis y automáticamente piensa en qué células. Las neuronales. En las células neuronales, ¿sí? Pero en realidad, las sinapsis no solamente van a ocurrir entre neuronas. Van a existir distintos tipos de sinapsis. Atentos acá, ¿eh? Se trate de cualquier sinapsis, siempre una sinapsis va a ser un sitio de comunicación o transmisión de mensajes entre dos o más células, ¿sí? Siempre va a ser eso una sinapsis. Pero no hay que caer en el error de pensar que una sinapsis siempre tiene que ser entre neuronas. En este ejemplo en particular, vemos que hay dos neuronas, pero las sinapsis pueden realizarse con otros tipos celulares también. ¿Me siguen todos hasta acá? Sí, 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 profe. Bien. Entonces, acá paso a comentarles, acá estamos viendo un sector de sinapsis. Esa comunicación entre células se va a producir gracias a los neurotransmisores que van a ser los encargados de transmitir el mensaje hacia la siguiente neurona, ¿sí? Este lugar donde se comunican las neuronas es el lugar donde se va a establecer la sinapsis o comunicación entre células, ¿sí? Pero las sinapsis no solamente ocurren entre neuronas. Entonces, ¿dónde más pueden ocurrir? Las sinapsis pueden ocurrir entre una neurona con otra, que es lo que vimos recién. Puede ocurrir entre una neurona y el tejido muscular. ¿Qué va a producir en el músculo cuando el estímulo eléctrico llegue? Movimiento. Se contraiga. Va a producir contracción muscular y esa contracción muscular va a desencadenar un movimiento. Exactamente. ¿Sí? Entonces, claro, los neurotransmisores son los encargados de llevar el estímulo a la célula postsináptica. ¿Se entiende, Juli? Bien. ¿Cuáles son los tipos de sinapsis que van a existir? Van a existir sinapsis neurona a neurona, como la que vimos recién, pero también hay
sinapsis neurona-músculo y sinapsis neurona-glándula. ¿Cuáles son los tipos de sinapsis que ustedes van a tener que conocer bien? El kinesiólogo tiene que saber todo lo que tenga que ver con estructura neuronal y la sinapsis neurona-neurona y neurona-músculo. ¿Sí? ¿Por qué es importante esa sinapsis neurona-músculo? Porque cuando la neurona le transmita un mensaje al músculo, en vez de a otra neurona, ese mensaje se va a traducir en una contracción muscular. Y la contracción muscular era importante para desempeñar un movimiento en nuestro cuerpo. La otra sinapsis que existe es la neurona glándula. Esa no se estudia mucho, al menos no por ahora, pero como para que tengan una noción general, en nuestro cuerpo tenemos un montón de tejidos glandulares, ¿sí? Y esos tejidos glandulares van a ser capaces de liberar algún tipo de material desde sus células. Las glándulas están formadas por células glandulares, ¿sí? Que van a ser capaces de producir algún tipo de material y también de liberarlo. Pero una glándula no libera su contenido al azar. Necesita recibir un estímulo que haga que ese material se libere. ¿Y quién le va a dar ese estímulo? El neurotransmisor. Un neurotransmisor liberado por una Neurona. neurona. Y esa neurona va a estar formando parte de un nervio. O sea que necesito de un estímulo nervioso para que la glándula libere su material que acumula. ¿Se entiende? Las glándulas no liberan su contenido cuando se les ocurre. No. Las glándulas también son un tejido excitable. Las glándulas también son un tejido excitable que van a liberar su contenido cuando reciban un estímulo, ya sea hormonal o nervioso. Un ejemplo de glándula. ¿Qué se les ocurre? Salival. Glándulas salivales. ¿Qué pasa, Nayara, cuando un domingo vos, recontra cagadísima de hambre, empezás a sentir que el vecino está haciendo un asadito? Como dicen, se hace agua a la boca. Empezamos Eso. a producir saliva. Exacto. Entonces, ¿pero por dónde entra el estímulo? Por el olfato. Por el olfato. Entonces vos sentís el olor a asado, viene y entra por tu fosa nasal, y automáticamente esa información olfatoria viaja hasta tu sistema nervioso, ¿sí? Y cuando llega esa información al sistema nervioso, el sistema nervioso, ¿qué interpreta? El sistema nervioso interpreta que vos estás por comer. Entonces manda un estímulo nervioso hacia las glándulas salivales, y las glándulas salivales liberan su contenido de saliva hacia tu boca automáticamente. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ahí necesitas un estímulo nervioso. Y pregunto por lo que estoy diciendo. ¿Vos le das la orden a tu glándula salival de que produzca saliva y que la libere? ¿O es un estímulo completamente que lo maneja el sistema nervioso de manera autónoma? El sistema nervioso. Es totalmente autónomo. No lo controlás vos a tu voluntad, sino que realiza de manera totalmente autónoma. O sea que el funcionamiento glandular, ¿lo manejo yo o se maneja solo? Solo. Se maneja solo. Entonces, ¿es voluntario o involuntario? Involuntario. Es completamente involuntario. ¿Qué otra glándula se les ocurre? Suprarrenal. Glándula suprarrenal, bien. ¿Otra glándula?
Más cerca de... Pueden ser las sexuales, ¿Cómo? Pituitaria. glándulas, las glándulas genitales. Glándulas genitales, también encargadas de producir sobre todo la parte de la lubricación para la relación sexual, ¿sí? ¿Qué La otra? pituitaria. ¿Eh? La pituitaria. La pituitaria, bueno, eso ya es otro nivel de glándula. Nahuel está filoso. Después vamos a hablar de eso, pero vamos a una más de la piel. Sudorípara. Eso, las glándulas sudoríparas de la piel. ¿Alguien sabe para qué sirve el sudor? Para expulsar, Para poner en temperatura al cuerpo. Bien, libera desechos del cuerpo. ¿Está bien? eso. Es cierto, Nayara. Y también, como dice Nahuel, regula la temperatura corporal. ¿Sí? El sudor es algo que se fue adquiriendo en la evolución. No lo tuvimos siempre, ¿eh? El cuerpo se fue adaptando a los cambios. ¿Sí? El cuerpo se fue adaptando a los cambios y las glándulas sudoríparas de la piel liberan un líquido, que es el sudor, que lo que hace es recubrir la superficie de nuestro cuerpo y al humedecer la superficie de nuestro cuerpo, el sudor libera calor de nuestro cuerpo. ¿Sí? El sudor ayuda a regular nuestra temperatura corporal. Y ustedes deciden cuándo sudan. No, es involuntario también. Es totalmente involuntario también. Para que se produzca esa liberación del sudor, las glándulas tienen que recibir un nervio. Y cuando el nervio estimula esas glándulas, se produce la liberación de su contenido que se guía al sudor. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Eso es para comentarles ejemplos de sinapsis que van a ver, neurona a neurona, neurona a músculo y neurona a glándula. ¿Cuáles son los que ustedes tienen que dominar? Neurona a neurona y neurona a Y músculo. la de neurona. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Qué Bien. 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 ¿Por qué es importante esto para el kinesiólogo? Va a ser muy importante porque recuerden que el kinesiólogo lo que estudia es la kinesis o movimiento. Kinesis o movimiento. Y a nosotros como seres vivos animales, algo que nos diferencia de los vegetales es la capacidad de movimiento que tenemos. ¿Sí? ¿Quién se encarga de los movimientos de nuestro cuerpo? Los músculos. Los músculos. Pero los músculos, está bien tu respuesta, Kiara, pero los músculos forman parte de un aparato. El aparato locomotor. El aparato locomotor. Yo ya les comenté algunas cosas del aparato locomotor, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Listo? Habíamos visto que el aparato locomotor estaba formado por los huesos, las articulaciones y los músculos. ¿Los huesos y las articulaciones tenían capacidad de movimiento por sí mismos? No. 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 ¿A qué se llamaba articulación? Era un líquido que La ¿Cómo? conexión entre los huesos. A la unión entre los La huesos. unión entre los huesos. A la unión de entre dos o más huesos. Y en esas articulaciones eran sectores, se van a producir sectores de palanca para poder ejecutarse los movimientos. Pero los huesos y las articulaciones no tenían capacidad de movimiento por sí mismos. Ellos dos constituían la parte ¿qué? La parte pasiva Estática. o estática del locomotor. Parte pasiva o estática del aparato locomotor. Y los que tenían realmente capacidad del movimiento sobre toda esa estructura, ¿quiénes eran? Los músculos. Los músculos. Los músculos, que constituían la parte Activo dinámica. Activa o dinámica del aparato. activa o dinámica del aparato locomotor. Perfecto.
Miren esto. Habíamos visto los tipos de músculos y que ese músculo, para poder funcionar, tiene que poder, ¿qué? Contraerse. Contraerse. Perfecto, Facu. Durante la contracción, ¿el músculo se acorta o se alarga? Se acorta. Se acorta. Pero para poder contraerse un músculo, ¿sí? Para poder contraerse un músculo, ¿qué necesita recibir? Un estímulo. Un estímulo eléctrico. Un estímulo eléctrico por parte de los nervios. ¿Que quiénes lo traen? Las neuronas que le estaba comentando recién. Los neurotransmisores. Entonces, para producir la contracción muscular, se tiene que establecer una sinapsis. Primero, neurona a neurona, y una vez que las neuronas se comunican entre sí, llevan ese estímulo hacia el músculo. Entonces se tiene que producir una sinapsis neurona-músculo. Y la sinapsis neurona-músculo es la que desencadena la contracción muscular. ¿Me siguen lo que quiero decir? Sería como que hay varios tipos de sinapsis Hay varios en un tipos solo de sinapsis. recorrido. ¿Cómo? En un solo recorrido. En el mismo recorrido. Para vos llevar, les voy a mostrar acá. Les voy a mostrar acá. A ver, vamos a buscar una imagen. Vamos a buscar, a ver, no me responde de internet. Estos son los elementos que yo necesito para que se pueda realizar un movimiento sobre nuestro cuerpo. Primero que nada, el aparato locomotor, que es lo que estábamos nombrando recién. Los huesos. Los huesos se comunican entre sí formando ¿qué cosa? Articulaciones. Formando las articulaciones. Las articulaciones son los sectores de palanca donde se van a realizar los movimientos. Pero los verdaderos responsables del movimiento son los músculos. Y esos músculos requieren de un estímulo ¿qué? Eléctrico. Un estímulo nervioso, un impulso nervioso, que es un estímulo eléctrico, que viene ¿desde quién? El sistema central. Del sistema nervioso central. Entonces acá le está mostrando los distintos elementos que les comentaba hoy. El sistema nervioso central era el que generaba la corriente eléctrica o el que transmitía la corriente eléctrica. El que genera la corriente. El que generaba la corriente eléctrica. Acá hay neuronas. Sí. Sí. Acá hay neuronas, sí. ¿Y cómo se llamaban las comunicaciones entre neuronas? Sinapsis. Sinapsis. Este es el nervio. Neuronal. ¿Cómo? Sinapsis neuronal puede ser. Exactamente. Este es el nervio. ¿Forma parte del sistema nervioso central o periférico? Periférico. 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 Este es el cable que conecta al sistema nervioso central con el órgano que tiene que funcionar, que en este caso es el músculo. Este es el cable. ¿Y este cable también tiene neuronas o no? Sí. 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 Entonces acá, ¿qué se van a establecer? Sinapsis, ¿qué? Neurona, neurona también. Pero la última neurona, cuando se conecta con el músculo, ¿qué tipo de sinapsis va a ocurrir acá? Neurona músculo. Neurona músculo. Muscular. Neurona músculo. Entonces, ¿ven cómo necesito de la sinapsis neurona-neurona inicialmente? Y después de la sinapsis neurona, ¿qué? Sinapsis neurona músculo. Neurona músculo. Para que esto desencadene, ¿qué cosa? La contracción La muscular. contracción. La contracción muscular. La contracción muscular. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí.
Vamos a suponer que yo soy su paciente, chicos. Yo soy su paciente. Y les digo, te vengo a consultar porque me cuesta levantar el brazo para peinarme. Me quiero peinar y no puedo, me molesta acá esta zona. Pregunto, ¿eso implica que el músculo está mal? No. No, la neurona. No. ¿Puede ser el músculo? Sí, puede ser. Puede ser que tenga alguna lesión el músculo. Y puede ser. Pero Puede no, que tenga una contracción. Una articulación. no hay que pensar solamente en que el músculo puede ser el dañado. Si una persona no puede hacer un movimiento, no puedo levantar el brazo, ¿sí? No hay que pensar solamente que el músculo puede estar mal. Puede estar mal un hueso, ¿no? Sí. ¿Puede estar mal una articulación? Sí. ¿Puede estar mal el Bien. músculo mismo? ¿Puede estar mal el músculo? Sí. ¿Puede haber un problema en la transmisión de la corriente eléctrica? Sí. Sí. O sea que también puede estar dañado ¿quién? ¿Una neurona? La El neurona. nervio. ¿Se ubica o no? Sí. Sí. Son varios elementos los que pueden estar dañados si un músculo no se puede mover. No hay que echarle la culpa al que sabemos que realiza la acción. No necesariamente es el músculo el que va a estar dañado, chicos. Puede haber un problema óseo, puede haber un problema articular, puede haber un problema muscular, o puede haber un problema incluso nervioso que vaya a desencadenar ese problema para que el músculo se pueda contraer. ¿Sí? Y si hay un problema en el nervio, ¿no tiene solución? ¿O sí? Y generalmente depende. ¿Sí? En general se dice que el nervio dañado no recupera su acción completamente, pero yo he visto personas que han restablecido la función nerviosa casi completamente. Depende de qué tan lesionado esté el nervio. ¿Sí? Si el cable se cortó, ya no hay vuelta atrás. ¿Vamos con esto? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, sabemos que el sistema nervioso juega un papel fundamental para que se pueda estimular al músculo. Habíamos dicho que en los músculos podían existir músculos estriados y lisos. ¿De qué dependía que se llame de una u otra forma? ¿De que tenga estrías? De si tiene estrías o no cuando se lo observa al microscopio. ¿Sí? Un músculo estriado presentaba estriaciones o estrías cuando se lo ve al microscopio, como líneas que la recorren a la célula. ¿Y el músculo liso? No tiene estrías. No tiene estrías. No tiene estrías. No tiene estrías. Pero el músculo estriado se podía encontrar asociado al esqueleto o formando parte del corazón. Era lo que le daba el nombre de estriado esquelético y estriado cardíaco. Y el otro tipo de músculo era el músculo liso. ¿Que dónde se lo encontraba? En los órganos. En los órganos y ¿dónde más? Vísceras y Sí, vasos sanguíneos. vísceras. Claro, órganos y vísceras es lo mismo, ¿sí? Órganos o vísceras es lo mismo. ¿Estamos hasta ahí? Y en los vasos sanguíneos, como dice Facu. Perfecto. Y el sistema nervioso, había una parte del sistema nervioso que la controlábamos a nuestra voluntad, que era el sistema nervioso de la vida de relación, de la vida animal, o también llamado sistema nervioso voluntario. ¿Sí? ¿A qué músculos controlaba el sistema nervioso voluntario? Estriado esquelético. Al estriado esquelético. O sea que todos los músculos que están asociados a nuestros huesos, nosotros los podemos manejar a nuestra voluntad. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? Sí. ¿Qué músculos Sí. podemos controlar a nuestra voluntad? ¿Están controlados por el sistema nervioso de la vida vegetativa o sistema nervioso involuntario? Corazón. Los lisos y el estriado El cardíaco. músculo liso y el estriado cardíaco. No los puedo manejar a mi voluntad. Bien, si nosotros pensamos en la movilidad de nuestro cuerpo, chicos, movilidad de nuestro cuerpo, ¿cuál de estos tres les parece que son más importantes para el kinesiólogo? El esquelético. El esqueleto. El Esquelético. El esquelético. Perfecto. Entonces, lo que ustedes se van a centrar en estudiar es el músculo estriado esquelético, ¿está? Es en este en el que vamos a hacer especial hincapié cuando hablemos del tejido muscular. ¿Sí? Es en este donde nos vamos a centrar la atención. Bien. Esto ya lo habíamos hablado en forma general. ¿Sí? Ya lo habíamos hablado. Pero ahora tenemos que pasar a entender un poquito más acerca de los procesos de sinapsis. En este dibujo les muestra la misma estructura que ya hablamos anteriormente, el estímulo nervioso, cómo llega, se produce un cambio local, eso se propaga a lo largo de la neurona, viaja hacia el axón. Si tiene vaina de mielina, el estímulo salta hacia los nódulos de Ranvier, y de esa manera va a saltar dependiendo de la vaina de mielina que tenga, y al final, en la parte final del axón, digamos, un montón de vesículas con neurotransmisores. Cuando ese impulso nervioso llega hasta ese sector, desencadena que esas vesículas tienen los neurotransmisores que tienen dentro, para que esos neurotransmisores manden el mensaje hacia la siguiente neurona. Eso es lo que ya estuvimos hablando, ¿sí? Y acá les muestra las vainas de mielina y quiénes son las células productoras en el sistema nervioso central y en el periférico de esas vainas de mielina. ¿Sí? Pero atentos acá. Atentos acá con esto. Para que esto pueda ocurrir, estos cambios eléctricos, este impulso nervioso, pueda ir viajando a lo largo de la neurona, tenemos que hablar de una serie de cambios que ocurren en la membrana de esta neurona. ¿Sí? La membrana es la que se encarga de recibir los estímulos que vengan desde afuera. Entonces, este estímulo nervioso que viene acá, que son los neurotransmisores, van a producir una repercusión sobre la membrana plasmática de la neurona, y en esa membrana van a tener que ocurrir una serie de cambios, primero locales, que después se van propagando, para que ese impulso nervioso se pueda transmitir hacia otro sector. O sea que vamos a hablar un poquitito de esos cambios locales y de esos cambios, cómo se van propagando a lo largo de la neurona, para que el impulso nervioso pueda viajar hasta el final del axón y que finalmente se liberen los neurotransmisores para estimular a la siguiente neurona. ¿Sí? De eso tenemos que hablar, de cambios eléctricos que se van a producir en esta neurona para poder transmitir el impulso nervioso. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bien, miren esto, ¿eh? ¿Cómo se llama la estructura que rodea a la célula? Membrana plasmática. Membrana plasmática. Bien, miren esto. Para poder ocurrir los cambios primero locales y después que se van a propagar, se van a disipar a lo largo de la neurona, se tienen que producir una serie de cambios eléctricos en esta célula. Si hablo de cambios eléctricos, es porque a través de la membrana plasmática
se tienen que trasladar sustancias que tienen carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, y al trasladarse elementos con carga eléctrica, ese traslado o transporte a través de la membrana de sustancias con carga eléctrica van a ser los que van a producir el cambio eléctrico en esta neurona. ¿Sí? Se tienen que meter a través de la membrana sustancias eléctricas con carga, y al trasladarse a través de la membrana estas sustancias con carga eléctrica van a producir primero cambios locales, y esos cambios locales después se van expandiendo hacia todo el resto de la membrana celular para transmitirse en forma de impulso nervioso. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? O sea que el impulso nervioso implica cambios ¿qué? ¿Implica cambios qué? Cambios locales. Cambios, sí, está bien, locales y después que se propagan. Expansivos serían. Está bien, pero ¿son cambios de qué tipo? ¿Químicos, eléctricos? Eléctricos. Son cambios eléctricos los que tenemos que ver acá. ¿Sí? Entonces miren bien esto, ¿eh? Por favor, presten atención a esto que les voy a decir, porque va a ser nuestra entrada a la siguiente clase. Nahuel ya se está queriendo ir, miren. Vamos a apurarnos porque Nahuel se quiere ir. Presten atención acá, ¿eh? Me dijeron que esta es la membrana plasmática de la neurona. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba al tema que estudiaba cómo se trasladaban las sustancias a través de la membrana? ¿Transporte de membranas? Transporte a través de la membrana. Bien. Miren esto. En este dibujo, imagínense que esta es la membrana plasmática de nuestra célula. Esta es nuestra neurona, imagínense. Esta es la membrana plasmática de la célula. ¿Qué se encuentra por fuera de la membrana plasmática? Membrana extracelular. Matriz extracelular. La matriz extracelular. ¿Y por dentro de la membrana? El citoplasma. El citoplasma. Perfecto. Miren esto, porque esto nos va a servir no solamente en neuronas, sino esto ocurre en todas las células de nuestro cuerpo. Atentos acá. Tanto por fuera de la célula como por dentro de la célula, vamos a tener distribuidos distintos tipos de sustancias. Sodio, calcio, magnesio, bicarbonato, glucosa, oxígeno, cloruro, potasio, dióxido de carbono. ¿Sí? Estos son de las sustancias más comunes y más importantes que vamos a encontrar tanto por fuera como por dentro de la célula. ¿Sí? Les dije que están tanto por dentro como por fuera de la célula. O sea que ojo acá. Acá vemos que están estas sustancias afuera y estas sustancias están adentro. Les puse acá cuáles son las sustancias que están mayormente concentradas afuera. ¿Y cuáles son? Por ende, si estas están todas elevadas o en mayor cantidad fuera de la célula, eso no quiere decir que adentro no haya, pero va a haber siempre en menos cantidad. ¿Sí o no? Sí. Lo tienen que saber, chicos, cuáles son las sustancias que predominan afuera de la célula y cuáles son las que predominan adentro. Por lo que ustedes ven en el dibujo, ¿cuáles son las sustancias que generalmente se encuentran más concentradas dentro de la célula? El potasio y Potasio y dióxido de carbono son sustancias que predominan dentro de la célula, lo cual no quiere decir que afuera no haya, pero hay en menor cantidad. ¿Sí? Y estas son las sustancias que predominan fuera de la célula. ¿Cuál es este? Sodio. Sodio. Después, ¿qué es lo que le sigue? Calcio. Calcio. Calcio, Magnesio. Magnesio. magnesio,
Cloruro de hidrógeno. Este No, es creo que no. bicarbonato. Nada que No, no pasa nada. Bicarbonato, glucosa, Glucosa. Oxígeno oxígeno y cloro. y cloruro. ¿Sí? Bien. Estas sustancias por lo general se encuentran más elevadas, ¿dónde? En la matriz extracelular. fuera de En la la célula. matriz extracelular. ¿Esto quiere decir que adentro no haya? No, Hay solo que hay menor cantidad. en menor cantidad. También hay adentro de la célula, pero en menor cantidad. Perfecto. Esto se tienen que aprender, ¿sí? Se tienen que aprender cuáles son las sustancias que predominan fuera de la célula y cuáles son las que predominan dentro de la célula. Esto también es importante. Ya vamos a hablar, pero por ahora no. Quiero que presten atención acá. Con esto voy a ir cerrando la clase de hoy, así que muy atentos. ¿Sí? Las sustancias, por lo que ustedes ven acá, se distribuyen de forma equilibrada a ambos lados de la membrana. No, Sí. Sí, No y sí, me dicen. A ver. sí, porque tienen que ser homoestáticas. ¿Cómo? Tienen que ser homoestáticas, ¿o no? Donde haya un equilibrio tanto afuera como adentro. Tiene que haber un equilibrio, pero en cuanto a la cantidad total, Nahuel. Pero por lo que vos ves en el esquema, ¿la distribución de sodio es equilibrada? No, ¿La de potasio? tampoco. Tampoco. ¿La de cloruro? No, ¿La de glucosa? no. Tampoco. O Pero sea, ¿dónde está eso que estaba diciendo? ¿cómo? ¿Dónde está la cantidad, digamos? No, no dice la cantidad, pero acá te está diciendo cuáles hay más afuera que adentro. Ah, claro. Si predomina de un lado es porque del otro hay menos. ¿Estamos de acuerdo, no? Lo que vos estás diciendo, Nahuel, tiene que ver con proporciones que después vamos a estudiar, ¿sí? Ahora va a ser medio difícil de entender, pero quiero que ustedes se guíen con el esquema que está ahí. Si ustedes miran el esquema que está ahí, ¿las sustancias se distribuyen de manera equilibrada de un lado y del otro de la membrana? no, No. No, siempre va a predominar más de un lado que del otro. Entonces, ¿qué va a causar esto, chicos? ¿Qué va a causarme? Hay muchas de las sustancias que se van a encontrar en el citoplasma o en la matriz. Hay muchas sustancias que tienen carga eléctrica, ¿sí? Esa carga eléctrica puede ser positiva o negativa, como en el caso del cloruro y bicarbonato tienen carga negativa, ¿sí? Cuando un elemento, cuando una sustancia tiene carga eléctrica positiva o tiene carga eléctrica negativa, a esos elementos se les llaman iones. ¿Sí? Se les llama iones. Cuando un ion tiene carga positiva, se le llama cation. Y cuando un ion tiene carga eléctrica negativa, se le llama anión. anión. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? Ojo con esto. Los elementos con carga eléctrica positiva y negativa, generalizamos y decimos los elementos con carga eléctrica, como cualquier otra sustancia, se distribuyen de manera diferente de un lado y del otro de la membrana. ¿Qué me va a generar eso? No solamente esos iones y los iones que vemos ahí van a ser los que van a generar diferencia en la carga eléctrica. Hay un montón de otras cosas que también van a determinar, atentos,
que de un lado y del otro de la membrana hayan diferencias de carga eléctrica. ¿Sí? La distribución diferente a ambos lados de la membrana determina que si yo miro la membrana plasmática de un lado, tenga una carga eléctrica predominante y del otro lado tenga otra carga eléctrica predominante. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Y esto va para todas las células del cuerpo, no solamente para las neuronas. Atentos con esto. La membrana plasmática del lado de adentro, por lo general, es electronegativa. O sea que del lado de adentro, en el lado citoplasmático, ¿predominan qué cargas? Negativas. Las caras negativas. O sea que la cara de adentro de la membrana es ¿qué? Electronegativa. Electronegativa. Y la cara que mira hacia la matriz es electropositiva. ¿Cómo se le va a llamar a esa diferencia de cargas eléctricas a ambos lados de la membrana? A esa diferencia de cargas eléctricas a ambos lados de la membrana, ojo con el concepto, a la diferencia de cargas eléctricas a ambos lados de la membrana, se lo conoce como potencial transmembrana. Potencial transmembrana. ¿Sí? Ese potencial transmembrana tiene que tomar un valor. ¿Sí? Tiene que tomar un valor. Ese valor es muy variable. El potencial transmembrana siempre es electronegativo del lado de adentro y electropositivo del lado de afuera, en cualquiera de las células de nuestro cuerpo. O sea que siempre en la matriz van a haber un predominio de cosas con carga positiva. Y en el lado citoplasmático, un predominio de carga negativa. ¿Sí? Ese potencial transmembrana puede ser variable dependiendo de la célula del cuerpo que estemos hablando. Pero, este es el que me interesa a mí, por ahora, en una neurona, el potencial transmembrana toma un valor eléctrico de menos 60 a menos 70 milivoltios. Menos 60 a menos 70 milivoltios. ¿Sí? Entonces la membrana es eléctricamente neutra. Si yo coloco un medidor de voltaje, ¿es eléctricamente neutra? ¿Sí o no? Sí. No es neutra. Hay cargas positivas predominantemente de afuera y cargas negativas predominantemente de dentro. Entonces, si uno coloca un medidor de voltaje, chicos, vamos a suponer que esto es un medidor de voltaje, ¿sí? Esto es un medidor de voltaje. Si coloca un medidor de voltaje del lado de adentro de la célula, ¿sí? Si uno coloca una estructura que mida el voltaje que hay en el lado de adentro de la célula, este es nuestro medidor de voltaje. Si uno coloca un medidor de voltaje del lado de adentro de la célula, ese medidor de voltaje detecta que en el lado de adentro predominan las cargas negativas. ¿Y cuál es el valor eléctrico que va a captar en el interior de una neurona? Va a ser este. Menos 60 a menos 70 milivoltios. O sea que este valor de potencial transmembrana se mide del lado de adentro o del lado de afuera. De adentro. Del lado de adentro. Del lado de adentro de la membrana. ¿Sí? La clase que viene, con esto vamos a cerrar por hoy. La clase que viene
tenemos que profundizar un poco más acerca de esto, que son los cambios eléctricos que se van a producir en la neurona para que se transmita el mensaje. Para eso vamos a tener que conocer lo básico acerca de los procesos de transporte a través de la membrana. Vamos a conocer este cuadro, ya si lo pueden copiar para la clase siguiente ya sería ideal, para que la clase que viene cuando explique esta parte ustedes ya me lo escuchen simplemente y no estén anotando. No me voy a centrar en todo el cuadro, pero sí me interesa hablar de los transportes de baja masa y diferencia entre un transporte pasivo y activo. Las diferencias básicas de un transporte pasivo y activo es lo que voy a explicar la clase siguiente acerca de este tema, ¿sí? Acá vamos a ver también, acá están las características de un transporte pasivo y de un transporte activo. Vamos a estudiar un poco más en profundidad todo esto, ¿sí? Y una vez que entendamos estos conocimientos básicos acerca de los transportes activos y pasivos, vamos a poder entender qué es lo que en qué consiste ese cambio local inicial en la neurona que se produce con la llegada del neurotransmisor, cómo ese cambio local termina repercutiendo en un cambio general que se termina disipando o propagando a través de la neurona, y cómo esos cambios eléctricos viajan a lo largo del axón para que finalmente este axón libere los neurotransmisores hacia la siguiente neurona. Y con esto también, seguido a esto, vamos a hablar sobre todo de la parte de la transmisión del impulso nervioso, que tiene que ver con esta curva también, que es la curva de despolarización y de repolarización de la neurona. Particularmente vamos a ver esta parte, la despolarización. Vamos a ver todos los cambios eléctricos que sufre la neurona para poder transmitir ese mensaje. Obviamente, esto tiene que ocurrir para que la neurona pueda transmitir el mensaje. Vamos a ver en qué consiste esa despolarización. Una vez que transmite el mensaje, la neurona tiene que volver a una situación inicial a la que estaba al comienzo. Es decir, tiene que restablecer su condición eléctrica. Y a esa parte se la llama repolarización. De la repolarización todavía no vamos a hablar mucho, pero fíjense cómo la neurona tiene que pasar por dos estadios. La despolarización, importante para la transmisión del impulso nervioso, y la repolarización es para volver a su situación inicial, para volver a su equilibrio, que también es necesario, porque si esa neurona tiene que volver a recibir un estímulo eléctrico, va a tener que estar en su situación de equilibrio. Acá está en equilibrio. En este punto marca cuando se recibe el impulso nervioso. El impulso nervioso desencadena la primera parte de la curva, que es la despolarización. Gracias a esa despolarización se transmite el mensaje y se liberan los neurotransmisores a la siguiente célula. Pero una vez que se transmitieron los neurotransmisores a la siguiente célula, la neurona tiene que volver a su situación de equilibrio. Entonces, para eso realiza la ¿qué? La repolarización. La repolarización. Si no hiciera la repolarización, no vuelve a estar en equilibrio, la neurona no puede recibir un nuevo estímulo nervioso. Entonces, ambas partes de la curva son importantes para darle estabilidad nuevamente a la célula y para que sea capaz de volver a recibir un siguiente estímulo nervioso. Todo eso vamos a hablar en la siguiente clase, ¿sí? Así que hasta acá vamos a llegar por hoy. Una vez que cerremos eso, ya el transporte de vesícula es lo que les mostraba hoy en el video, así que una vez que cerremos esa parte, sí podríamos pasar a la función de filamentos de actina, que parece que nunca podemos pasar a esa parte, pero porque todo esto tiene que ver, es súper importante con todo este tema de citoesqueleto y enganchado con un montón de otras cosas como estamos viendo, ¿sí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Yo voy cortando el video.